La incapacidad laboral puede presentarse de forma temporal o permanente, ¿ya? Y puede ser parcial o total, ya dependiendo pues de la gravedad de esa incapacidad. Vendrían temas de pensión antes de la edad y todo, porque pues quedaste incapacitado en forma permanente o total o parcial. Ya más adelante le explicaré que tú puedes, después de que si quedaras incapacitado por más del 51% de tu capacidad laboral, te tendrían que pensionar, pero pues ya llegaremos al tema más adelante. Dice entonces acá que una incapacidad permanente conduce a la necesidad de la pensión del trabajador. Sí, lo que les estaba comentando ahora. Y una temporal a una especie de licencia temporal mientras el trabajador se recupera. Esa tal licencia temporal, pues es lo que nosotros normalmente conocemos como una incapacidad. Es como una especie de licencia que tenemos, licencia remunerada que tenemos, mientras nos recuperamos y pues volvemos nuevamente a retomar labores en la empresa. Cuando hay una incapacidad laboral, ojo que estamos hablando de temas laborales, se tiene un máximo de 2 días para reportar a la ARL un accidente de trabajo. Siempre que hay un accidente en la empresa, usted tiene 2 días para máximo, pues, para reportar ante la ARL este accidente. Listo, es como temita a nivel laboral que hay que tener en cuenta. Dice, la incapacidad que tiene un trabajador le impide continuar laborando y por consiguiente le impide generar ingresos para su manutención. De modo que por ley debe ser cubierta, ya sea por la EPS, por la ARL o el empleador. ¿Ya? Según corresponda, quienes deberán retribuir económicamente al trabajador durante el tiempo que esté imposibilitado para laborar. O sea, pues alguien tiene que cubrirle esos gastos por esa incapacidad que tiene en ese tiempo. La incapacidad puede ser de origen común o puede ser de origen laboral. Entonces vamos a ver las dos diferencias. Dices, bueno, también cuando ahorita que estamos hablando lo de los accidentes laborales y que se tiene 2 días para reportarse, siempre que haya un accidente laboral se debe diligenciar el formato FURAT, así se llama ese formato, que es el formato único de accidentes de trabajo, el cual es un reporte de un reporte de presunto de accidente de trabajo, de un presunto accidente de trabajo. Entonces, siempre que haya un accidente hay que llenar ese reporte y con ese reporte es el que se debe llevar a la ARL, el formato FURAT. Incapacidad laboral de origen común. Vamos a ver esta primero. Dice entonces, la incapacidad laboral de origen común es aquella que se origina por una enfermedad no profesional o en un accidente no profesional, es decir, que no ocurrió debido al trabajo que desarrolla la persona o el trabajador, como una gripe, una caída el fin de semana mientras el trabajador está de paseo, etcétera. Eso se le llama una incapacidad de origen común. La incapacidad de origen común está a cargo de la EPS, pero solo a partir del tercer día. Es decir, que la empresa debe asumir los 2 primeros días de incapacidad. Eso es el decreto 2943 del 2013. ¿Ya? O sea que desde el 2013 para acá es que venimos dándonos cuenta que las EPS máximo nos dan solo 2 días de incapacidad, porque el tercero en adelante lo paga la EPS. Bueno. Dice que la incapacidad en todo caso la paga la empresa directamente al trabajador y luego la empresa pues recobra este dinero, lo vuelve y lo cobra eh, a la EPS o a la ARL según sea el caso. Independientemente de que sea de origen común o de origen profesional, pues la empresa paga y luego recobra a la entidad correspondiente, ya sea a la EPS o a la ARL. Es siempre la empresa la que tiene que hacer esos pagos y luego pues irá a hacer esos recobros. Bueno, vamos a hablar del tema de la incapacidad laboral de origen común. Vamos a empezar con origen común.
Dice entonces que en la incapacidad laboral de origen común, normalmente los 2 primeros días los paga la empresa y los paga al 100. Ya en su momento, cuando estuvimos haciendo la planilla de nómina, vimos que no es estrictamente necesario, pero es lo que normalmente ocurre, pues en la mayoría de empresas. Ya por ahí teníamos a una compañerita que dijeron, en la mía no, pero pues es lo normal, que los 2 primeros días se paguen al 100. Pero entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después del segundo día? Ya viene desde el día 3 hasta el día 90. Desde el día 3 hasta el día 90. En ese orden de ideas, ya empieza a pagar el EPS y lo paga al 66.6 del día 3 al día 90. Esto todo lo define la ley 100 de 1993 en el artículo 206. Ahí se puede uno remitir a ver esta tabla. Bueno, pero entonces, ¿y si la enfermedad supera el día 90? ¿Qué pasaría? Vamos a revisar. Si la incapacidad de esa persona pasa al día 91, desde el día 91 y hasta el día 180, la empresa solo le paga al trabajador el 50% de su salario. 50%. Adelantándome un poquito, igual por ahí está escrito, estos valores aplican, ojo, y es muy importante, aplican únicamente para las personas que ganan más del salario mínimo. Si una persona, la ley dice que por nada del mundo una persona puede ganar menos del salario mínimo. No puede ganar menos del salario mínimo. La única forma donde usted le puede descontar a una persona del salario mínimo, cogerle de ahí del salario mínimo, es por alguna deuda que está en un embargo o una situación, un préstamo que él hizo y le están haciendo un descuento de la empresa, pero en últimas, digamos, si fuera un préstamo, un ejemplo, pues es plata como que él se gastó adelantada, lo único que están haciendo es írsela descontando en cuotas. Es más, la ley incluso dice que así una persona se mete en todas las deudas que quiera, digamos, en el fondo de empleados, en un crédito de libranza. La ley dice que por más descuentos que usted le haga al salario de una persona, lo máximo que le puede quitar es el 50% del salario mínimo. No le puede quitar más. Digamos que el señor tenía una deuda, el señor gana el mínimo y se metió a un crédito de libranzas que ese crédito le arranca 400.000 pesos. Prácticamente ya le quita el salario mínimo. Y se metió a otro crédito o se metió a una cuestión en el fondo o algo y del fondo llega un informe que le resten 200.000 pesos más al sueldo. Pero es que ya la otra empresa le está restando 400. Sencillamente no se le puede restar esos otros 200. Se le restará de pronto el poquitico que falte hasta la mitad del salario mínimo y ya no le pueden restar más. Solamente para deudas, pero para temas con relación a la incapacidad, la persona que gane el salario mínimo se le debe respetar el salario mínimo. Así que estos porcentajes que ustedes ven no aplican para personas que ganen el salario mínimo, sino para personas que ganen un poquito más. Si usted, por ejemplo, tiene una persona que, por ejemplo, gana 1.000.000 y quiere descontarle, le va a pagar solo el 66.6 por la incapacidad, el 66.6 de ese millón por ciento serían 666. ¿Sí? Pero entonces se va por debajo del mínimo. Lo que puede hacer la empresa es sencillamente dice, no, es que pues el millón no se lo voy a pagar porque yo lo voy a pagar lo que dice la ley y a mí apenas la EPS me va a volver el 66.6. Entonces yo lo voy a pagar por debajo, pero entonces tendría que nivelarlo hasta el salario mínimo mensual. Hasta ahí sería el único valor que podría descontarle. Obviamente la EPS
también tiene que reponer sobre el salario mínimo. No puede reponer por debajo. ¿Listo? Bueno, entonces, pero entonces imagínate, si tú tienes un salario donde, por ejemplo, te ganes 1.600.000, como casi 2 salarios mínimos, y tienes una incapacidad que supera los 91 días, te pueden descontar la mitad de tu sueldo. La mitad de tu sueldo te lo descuentan porque eso ya la EPS es la que lo paga así al 50% desde el día 91 hasta el día 180 al 51 al 50%, y eso en efecto es lo que le va a retornar, lo que le van a retornar a la empresa. Si la empresa, hay empresas, muchachos, que a pesar de eso sigue pagando el 100, pero la empresa es consciente de que cuando hagan van a hacer la reposición de esa plata en la EPS no les va a dar el 100%. ¿Sí? Bueno. Y bueno, ¿y si se pasa de los 180 días, qué? Pues muchachos, si se pasa de los 180 días, ahí viene un tema que va desde los 180 días hasta 360 días más. Eso quiere decir que sería desde el día 181 hasta el día 540. Desde el 181 hasta el día 540. ¿Sí? Y mira la diferencia, muchachos. Hasta el día 180 de incapacidad lo paga la EPS, como dice acá. ¿Sí? Hasta el día 180 de incapacidad. Pero a partir del día 181 y hasta el día 540, ya comienza a pagar esa incapacidad la administradora del fondo de pensión. La administradora del fondo de pensión. O sea que las incapacidades de origen común, ojo, las de origen común, se las sortean o juegan la pagan entre la EPS y la administradora del fondo de pensión. Entonces, mire que el fondo de pensión no es solamente para pensionarse. El fondo de pensión también se ve involucrado en este tipo de incapacidades que son a largo plazo. En este tipo de incapacidades que son a largo plazo. ¿Ya? Bueno, ese es el decreto 2463 del 2001, por si quieren revisarlo. Entonces, ¿eso desde cuándo? Como lo expongo ahí, desde el día 181 al día 540, porque aquí dice los 360 días siguientes, ¿sí? Entonces sería hasta el día 540. Ahorita miramos, bueno, y si esa persona incapacitada se pasa del día 540, entonces ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a ver entonces ahora qué se hace. Continuando con esto, ahorita, hasta el momento dejémoslo ahí, hasta el día 540. Ahorita revisamos el tiempo. Dice acá que si el empleado devenga lo correspondiente al salario mínimo mensual vigente, la cantidad a pagar por motivo de incapacidad será el 100% de su sueldo. No se le puede hacer esos porcentajes que dice allí, lo que les estaba comentando ahora. ¿Qué se debe pagar durante la incapacidad? Durante todo este tiempo, cuando estoy hablando de qué se debe pagar es salud, pensión, este tipo de cosas, ¿no? Obviamente el sueldo, pues hay que pagarlo con los porcentajes que acabé de mostrar arriba. Ese es el sueldo, ¿no? Pero ¿qué más debe pagar la empresa cuando alguien está incapacitado? Entonces vamos a ver. Se debe seguir haciendo el aporte a salud. ¿Sí? Se debe seguir haciendo común y corriente el aporte a salud. ¿Qué más se debe pagar? Se le debe seguir pagando común y corriente el aporte a pensión. No es necesario pagarle ARL. La ARL, que es de riesgo, administrador de riesgos laborales, únicamente se paga por los días que usted haya ido a trabajar. Entonces, pues si estás incapacitado, estás en tu casa, no necesitas pagar ARL. No necesitas pagar ARL.
Seguimos. Para fiscales, no necesita pagarse. Cuando hay paga ARL y para fiscales, el IBC, que es la base de cotización, pues se pagará por los días solamente que usted fue a trabajar. Dice que el IBC, según lo que... el IBC que se paga en salud, en pensión, en ARL y en parafiscales, sería según lo que la persona reciba por incapacidad. O sea que si usted recibe desde el día 91 hasta el día 180, digamos que usted ganaba 3 millones de pesos, un ejemplo. Del día 91 al día 180, la incapacidad hizo que solamente le pagaran a usted el 50%. Usted ganaba 3 millones, o sea que le van a dar solo 1,5 millones mensuales. Sobre esa base, sobre ese IBC que recibe la persona por incapacidad, es que se hacen las liquidaciones para salud, para pensión, ante pues en mi planilla, pues, en la planilla PIL. Bueno, continuamos. Bueno, ¿y qué hacer? Bueno, ¿qué hacer si se están superando los 180 días de incapacidad? O sea, usted, diga, hagamos de cuenta que usted está en el área de recursos humanos y cierta persona pues se le accidentó. ¿Ya? Usted sabe que en un principio, bueno, los 2 primeros días listos, lo pago yo, la empresa. Tercer, cuarto, 5, sexto día, los sigo pagando yo, o sea, sigo pagándolos yo como empresa, ¿sí? Pero luego me va a tocar ponerme a hacer un proceso, pues, a radicar estos papeles en la EPS y todo, para que me devuelvan la plata. Pero bueno, lo pago yo y lo comienza a devolver la EPS. Y comenzó a avanzar eso. 90 días. Ay, fue madre, 90 días. Ya mañana es el día 91. Yo voy a tener que seguirle pagando, porque la EPS me va a seguir devolviendo la plata, pero a partir del día 91, ya yo como empresa le pago solo el 50%, ¿sí? Y se lo sigo pagando. A partir del día 91, se lo sigo pagando hasta el día 180. Pero en el día 180 pasa una cosa interesante, y es que a partir del día 181, esa incapacidad salta de la EPS, salta a la administradora de fondo de pensión. Y ahí ya la situación no es la misma, porque el administrador del fondo de pensión no te va a entregar plata. Entonces, como esa vaina va a saltar, ¿qué debo hacer cuando usted está viendo que su trabajador está llegando al día 180 de incapacidad? Primero, antes de que el empleado cumpla 120 días de incapacidad, la EPS debe haber emitido un concepto de rehabilitación. ¿Qué es un concepto de rehabilitación? Un concepto de rehabilitación es que la EPS dice, venga, sí, esta persona está incapacitada, pero él se puede recuperar. Ese concepto de rehabilitación dice eso, fresco, él se puede recuperar. O sea, él no, está bien que él tenga esa incapacidad y todo eso, pero él por medio de terapias y cosas, él mejora. Ese es el concepto de rehabilitación. Porque es que si la EPS no diera concepto de rehabilitación, si la EPS sencillamente dice, no, vea, esta persona definitivamente ya no se cura. Entonces si ya definitivamente no se cura, entonces ya toca es hacer un proceso para pensionar a esa persona. Pero bueno, ese no es el caso. En estos momentos tenemos, antes de que se cumplan 120 días, usted le tiene que pedir al empleado que vaya a su EPS y que
saquen ese certificado, ese concepto de rehabilitación, de que su dolencia tiene una recuperación. Dice que sin este concepto, la AFP, o sea, la administradora de fondo de pensión, no va a comenzar a pagarle la incapacidad al día 180. Y ojo con eso, muchachos, porque el tema con esto es que todas estas diligencias y todo eso le toca hacerlo a la empresa. Obviamente para que le den el concepto, pues tiene que ir el trabajador al EPS, pues, para que lo revisen. Esa parte sí. Pero usted tiene que tallar para que esos papeles salgan y usted tiene que hacer esas diligencias. ¿Ya? Una vez salga ese concepto, con ese concepto, eso se radica ante la FP, dice el empleador debe cerciorarse de la emisión de este concepto. Trámite que tiene que hacer la empresa, ojo lo que dice, Ley 19 del 2012, ese trámite lo tiene que hacer la empresa. No al pobre empleado convaleciente, vaya y usted encargue de lo suyo. No, usted tiene que garantizar que ese concepto haya salido y que haya llegado a la FP y que el paso de la incapacidad de la EPS, ese paso a la FP se haga sin problemas, para que ya sea la AFP la que comience a pagar. Ojo pues, eso es lo primero que tú debes de hacer antes de cumplir 120 días. Listo, seguimos. Segundo paso que debes de hacer. Segundo paso. La EPS debe enviar el concepto de rehabilitación a la AFP antes del día 150 de incapacidad. Eso está escrito en el artículo 142 de la ley 19 del 2012. O sea que usted tiene desde el día 120, espera muchachos, que es que hoy se me quedó el lapicito, desde el día 120 hasta el día 150, tiene un mes para gestionar eso, un mes para que la EPS usted le garantice que envió ese concepto de rehabilitación a la FP antes del 150 día, ¿sí? Dice, cuando la EPS no expida el concepto favorable de rehabilitación, deberá asumir el pago del subsidio de incapacidad hasta que lo emita efectivamente. O sea, pues ahí hay unos temitas tremendos porque pues la ley dice que ese pago lo tiene que seguir asumiendo entonces la EPS porque pues es responsabilidad de ellos que no hayan sacado ese papel. Pero para evitar problemas, tutelas y cosas a futuro, preferiblemente uno como empresa tiene que estar pendiente que todo este proceso se haga y se haga de la mejor forma. ¿Listo? Bueno, entonces segundo paso. Ojo que solamente estamos hasta los 180 días. ¿Qué más hacemos? Tercero. Bueno, dice abajo, nota, mientras la EPS siga generando concepto favorable de rehabilitación, la AFP debe pagar la incapacidad por los 360 días adicionales. O sea que en total la incapacidad puede durar hasta 540 días. Eso cogen a la persona, muchachos, y eso la ARL a cada rato lo está mandando a que vaya a la EPS. Recuerden que él sigue teniendo EPS. Recuerden que la empresa, en todo este proceso, la empresa, la parte de la salud se sigue pagando. Se sigue pagando la parte de la salud. Entonces, él tiene EPS, ¿ya? Ahorita les digo los porcentajes y los temas de quién paga, o sea, cómo se hace para pagar la EPS, quién la paga. Porque pues el empleador está incapacitado. Ahorita les enseño cómo es ese tema de los porcentajes. Pero lo que sí es claro es que le siguen pagando EPS y pensión, como lo hablamos ahorita.
Entonces él tiene que estar constantemente yendo al EPS, le están constantemente dando ese certificado de favorable de rehabilitación, y mientras ese certificado subsista, que quiere decir que se va a curar. ¿Cuándo? No se sabe, pero se va a curar. Mientras ese certificado subsista, la AFP seguirá pagándole durante 360 días más, o sea, hasta el día 540, ¿sí? 540, eso es como año y medio, creo, 18 meses me parece. Creo que sí. Bueno, continuamos. Tercero, ¿qué debo hacer si el trabajador está superando los 180 días de incapacidad? Dice, si el trabajador registra más de 180 días de incapacidad, y ojo con lo que voy a decir, muchachos, si el trabajador registra más de 180 días de incapacidad, la empresa debe suspender el pago de la incapacidad, abstenerse de pagarle al trabajador el salario. Recuerden que hasta el día 180 la empresa le pagaba, le daba la plata al trabajador, y luego la empresa iba y reclamaba esa plata ante la EPS. Ya sea que sea el 66.6 o ya sea que sea el 50% o el 100 si ganaba el salario mínimo. Pero era la empresa la que le consignaba al trabajador. Y luego la empresa se encargaba de ir a reclamar su plata. Pero, muchachos, cuando la persona supera los 181 días, la empresa ya no debe pagar. Es más, si la empresa paga, esa plata se perdió, porque ahí no hay prestación de servicio. O sea, ahí usted no tiene a quién reclamarle esa plata. Usted debe suspender los pagos. ¿Qué es lo que usted debe garantizar? Ojo, ¿qué debe garantizar? Que ese papel, ese documento, ese certificado de rehabilitación haya llegado a la ARL. Eso sí lo tiene que garantizar usted. Y si usted garantiza eso, usted va, habla con el trabajador y le dice, señor trabajador, a partir de la otra semana, el día tal, usted ya cumple 180 días, diríjase, ahí sí diríjase usted a la AFP, la administradora del fondo de pensión. Diríjase usted a la AFP y hable allá, que ellos allá le van a comenzar a pagar el restante de la plata, pues. Eso sigue pagando el 50%, la plata. Y es la AFP, administradora de fondo de pensión, el que le da directamente el dinero al trabajador. La empresa no lo hace. Listo, espero que esté claro ese tema ahí. Y por último hay un cuarto punto. Cuarto. Lo que les acabé de decir. Comunicarle al trabajador que ya registra más de 180 días. Pues no le vaya a decir justo el día, pues dígale antecito de incapacidad. Y que la EPS suspendió ya los pagos. Claro, la EPS solo se encarga hasta el día 80, o sea, ahí de malas. De la misma. Y que le corresponde a él, ojo, ¿a quién? Al trabajador. Y que le corresponde a él adelantar los trámites ante el Fondo Administrador de Pensiones para que le paguen el subsidio de incapacidad directamente a él. Ya la empresa ahí no tiene que ver. Vaya usted y reclame su plata. Ojo, la empresa no es que se desligue completamente del trabajador. Ojo, porque vamos a ver más adelante unos pagos que la empresa tiene que seguir haciendo. Volvemos al tema de la pensión, volvemos al tema de la salud, que ahí también la empresa tiene que tiene que meterse la mano al bolsillo por el trabajador.
Legalmente el trabajador sigue vinculado a la empresa legalmente. Y hay un tema de primas que a pesar de que la persona esté incapacitado, la empresa tiene que responderle al trabajador por sus prestaciones sociales. Estar incapacitado no exime a la empresa de no pagarle las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Ya lo hemos visto. Primas, cesantías, intereses de las cesantías. Eso lo vemos más adelante. Bueno, entonces espero que esté claro, muchachos, hasta ahí, hasta ese punto. Vamos a seguir. Bueno, como les digo, hasta ahí, muchachos, hasta este punto 4. Venga, yo miro si de aquí salta otra diapositiva, aparece algún... Ah, bueno, sí. Hasta ahí, hasta ese punto 4, muchachos, es todo ese zambumbe, pues, que tiene, esas maromas que tiene que hacer la empresa cuando este empleado le está llegando al día 180 de incapacidad. Aún todas las vueltas. Pero listo, hagamos de cuenta que usted sortió todo eso. Al día 120 sacó ese certificado, antes del día 150 lo llevó a la AFP. Usted sortió el tema. Ya le dijo, vaya para allá. Ya le empezó a pagar allá la AFP. Pero ¿qué pasa si llega la incapacidad a 140 días? Pues vamos a ver. Entonces, si la incapacidad llega a 540 días, ahí hay un paralelo. Vamos a revisar ese paralelo de que nos habla. Ahí hay una bifurcación, hay como dos caminos. Dice, o hay una pérdida de incapacidad laboral inferior al 50%, o hay una pérdida de incapacidad laboral superior al 50%. O sea, ya al día 540 toca definir. Toca hacerle a esta persona un examen profundo, porque es que la EPS anda con el cuento de que sí, fresco, él se va a curar, él se va a curar, él se va a curar, pero pues que ya llegó al 540 y esta situación ya se está volviendo maluca. Entonces hay que mandarlo a un lugar donde le van a hacer un examen de mayor profundidad, donde en ese examen van a validar si esta persona, su incapacidad es inferior al 50% o es superior al 50%. ¿Qué pasa en ambos casos? Vamos por el caso fácil. Si es superior al 50%, que quiere decir que sea del 51%, en adelante. Ese es como el caso fácil. Del 51% en adelante. Si la incapacidad es del 51% en adelante, esa persona tiene derecho a la pensión de invalidez. Pero muchachos, vea, yo les quiero decir algo, y a veces es algo que a veces es un poquito duro. Hay personas que han perdido incluso un brazo, ojo, incluso un brazo, lo mandan a donde los expertos, ahorita les digo cómo se llama, junta médica, algo así creo que se llama. Le hacen el examen y dicen, no, usted no tiene más del 51% de pérdida de su capacidad laboral. Te puede, así sea, sin un brazo, que lo pongan en la puerta y aunque sea que abra la puerta y cierre la puerta con el otro brazo que tiene. O en una máquina donde usted solo hunde un botón y ya. Eso es complicado, muchachos. O sea, para que usted en ese examen le den una incapacidad, ve una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, o sea, del 51 en adelante, es que usted quedó vuelto nada, mejor dicho. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es que cuando uno se pensiona por ese motivo, usted cada año, cada determinado tiempo, no sé exactamente el tiempo, cada determinado tiempo, tiene que ir a hacerse exámenes. Y si usted por cuestiones de la vida en algún momento recupera la movilidad,
de alguna parte del cuerpo que estaba inmovilizado, digamos que usted quedó cuadrapléjico, pero por cosas de mi Dios, usted después de 10 años recuperó la movilidad de algunas partes. Y no quiere decir que esté ya buenito, buenito, no, quiere decir que recuperó un poquito de capacidad, un poquito de movimiento, pero ese poquito de movimiento que recuperó le hizo bajar ese 50, ese 51% se le hizo bajar un poquito y quedó, digamos, ya en 49. Justo cuando usted quede en 49, la FP le dice, ay, qué pena, usted ya no. Y pierde su pensión, pierde la pensión. Una cosa tremenda. Bueno, pero esto sucede si usted tiene más del 50%. Pero, ¿qué pasaría si usted, cuando le hacen ese examen especializado al día, después de la que la incapacidad llegó al día 540, sale que la pérdida de capacidad laboral suya es inferior al 50%? O sea que no tiene derecho a pensión. Dice, si la EPS sigue otorgándole a esa persona el concepto de rehabilitación, o sea que le sigue dando incapacidades, es la EPS la quien nuevamente debe seguir pagando la incapacidad. Muchachos, y esto es fresquito, eso apenas salió, mire, eso salió apenas en el 2018. Y la ley 100 salió como en el 2003. Hubo muchos años, donde había un limbo legal cuando las personas llegaban y cumplían los 540 días de incapacidad. Porque la ley muy claro decía, la AFP solamente se encarga 360 días más, o sea, hasta el 540. Y decía, y la EPS solamente hasta el día 180. De ahí se pasa a la FP. Cuando una persona llegaba y pasaba los 540 días, decía, bueno, la FP decía, no, suerte, yo ya le pagué hasta el día 540. Y entonces se volvía a la EPS y la EPS menos. Y esa pobre persona quedaba casi inválida y nadie le pagaba. Y se montaba tutela sobre tutela sobre tutela. Y cada una de las empresas decía, no, la ley dice que yo hasta el 540 y la EPS decía, yo hasta tal fecha. Yo ya pagué, yo ya cumplí, yo ya no voy a dar más plata. Y era real. La ley no había definido qué pasa, quién paga después del día 540. O sea, quién paga a partir del día 541. La ley no lo había definido. Y pasaron muchos años, muchachos, y mucha gente sufrió hasta más no poder, porque los dejaban tirados y abandonados prácticamente a mitad del camino. Hasta que apenas ahorita en el 2018 aclararon eso y obligaron y le dijeron al EPS, ojo, señores de la EPS, si esa persona supera los 540 días, se manda el examen especializado. En el examen especializado la incapacidad no supera el 50%. Y hay concepto favorable de recuperación, de rehabilitación. Entonces ustedes, EPS, vuelve nuevamente a pagarle el sueldo de esa persona. Vuelven otra vez a, eso es un auxilio, no, no es un salario. Vuelven otra vez a pagarle ustedes, EPS. O sea que, ojo cómo va la trama. Primero la empresa, 2 dígitos. Luego el EPS, al 66,6, hasta el día 90. Sigue el EPS, hasta el día 180 al 50%. Le entrega la pelotica a la FP al 50% como venía, hasta el día 540. Y la FP le devuelve la pelotica al EPS y le dice, vea, ahí le dejo lo suyo, siga. Y la EPS le toca seguir pagando. Pero bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Cómo seguimos el tema? Vamos a ver. Ah, bueno, dice lo que les estaba diciendo, ¿no? Sino que me adelanté. Dice que anteriormente existía un vacío legal respecto a quién estaba obligado a pagar después del día 540. Por este motivo al trabajador no le queda más alternativa que instaurar acciones de tutela contra el Fondo Administrador de Pensión para que el juez constitucional sea quien le ordenara
quién era el que seguía pagando, ¿sí? Entonces eso es lo que les decía. Bueno, incapacidades que llegan al día 540 estamos. Bueno, y ahí viene el tema que quería hablarles. El tema de esos especialistas, los cuales definen tu nivel de incapacidad. Ellos se llaman, pero lo resalto con un cuadrito, ellos se llaman la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. A esa persona lo mandan a una Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que es un conjunto de médicos de varias ramas de la medicina, incluso ahí también están factores psicológicos, ya le hacen también examen psicológico y todo, donde ellos dan su concepto y le dicen a la persona si supera el 51% o no. Y esos son los que nunca, así ustedes le mochen una mano y dicen, no, vaya mijo que usted puede ir trabajando. Junta Nacional de Calificación. De eso hay una aquí en Cali, ya unos expertos pues que hacen eso. A veces cuando usted hace esa calificación, bueno, si alguna vez conocen algún caso y una persona lo mandan a la Junta de Calificación de Invalidez aquí en Cali, y los de la Junta de Calificación de Invalidez aquí en Cali dijeron 49. ¿Sabe qué es lo más triste, muchachos? Lo más triste es que casi siempre las calificaciones de ellos están ahí casi en el palo. 49, 48. Siempre la dejan ahí, como al ladito de, no la pasan del 50, ahí la dejan al ras con ras. Si usted alguna vez lo evalúan, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez aquí en Cali, y usted no se siente de acuerdo con esa calificación que le dieron, usted puede solicitar un nuevo examen, pero directamente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, pero la que hay en Bogotá. Le tocaría desplazarse hasta Bogotá, obviamente, y allá le vuelven y le hacen, como digámoslo así, el examen. Pero, para serle sincero, eso, mejor dicho, muy, pero muy, ha pasado, sí, pero muy, muy, muy poquito, que los de Bogotá saquen otra calificación diferente. Tiene que ser pues algo que, no sé, que antes de que llegues a Bogotá de repeso te atropelle un tren o algo así, no sé, y ahí sí la suben a más del 50%. Bueno, pero entonces continuamos. Después del día 540 de incapacidad, el pago vuelve a manos de la EPS, lo que les está diciendo ahora, quienes validarán el grado de incapacidad del trabajador. Y una vez identifiquen las condiciones del mismo, pasará ese análisis que le hicieron, se lo pasará a la empresa, la EPS se lo pasará a la empresa. Si es el caso, se solicitará, o sea, este examen que dice acá, permítame, cojo el lapicerito. Quien validará el grado de incapacidad, ya lo hace la Junta. Pasará el análisis a la empresa. Si es el caso, se solicitará la reubicación del empleado en otro puesto de trabajo. Si es el caso, si definitivamente él ya debido a su lesión ya no puede hacer fuerza o algo por el estilo, la opción que se tiene ahí es que la empresa lo reubique en otro lugar donde pueda cumplir funciones y se reincorpore nuevamente a la empresa. ¿Quién evalúa ese nivel? Quien evalúa ese nivel de incapacidad de un empleado es la Junta de Calificación de Invalidez, ¿sí? O sea que la EPS definitivamente, al día 540, lo primerito que hace la EPS, muchachos, es mandarlo allá. No vaya a que lo examinen y ya salgamos de eso. Pero si la Junta dice que no supera el 50%, la EPS entonces le dice le pasa ese análisis, ese certificado, se lo pasa a la empresa y le dice, no, pues mire a ver dónde lo ubica. Él tiene esta y esta y esta limitante. Mire a ver dónde lo ubica. Dice, calificación de invalidez,
una entidad del Estado que posee un grupo de varios especialistas quienes darán un análisis completo de la incapacidad, llegando al final a un porcentaje de incapacidad. Y pues ese porcentaje dice si esa incapacidad es permanente o no. Ya ellos son los que hacen ese análisis. ¿Quién debe enviar a evaluar al trabajador? A la Junta de Calificación de Invalidez. ¿Quién lo manda? ¿Y cuál es el costo? Entonces, pues en un principio, muchachos, como les digo, una de las personas que le conviene mandarlo, pues es la EPS, porque pues ya lleva 540 días y él quiere salir, ella quiere salir de chicharrón. Primeramente la EPS, ya dice. La EPS, si es un accidente de origen común, es a ella la que le corresponde mandarlo ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, pues para que le hagan ese examen. A la ARL le tocaría mandarlo si el accidente fue de origen profesional, ¿sí? A la FP, en aras de revisar si se efectuará una pensión por invalidez. Claro, porque si se pensiona por invalidez, la que tiene que pagar eso es la FP, entonces pues ella también lo manda como a hacer su propio examen de ellos, a ver si eso es una realidad para pues irse en ya, o sea, su soporte pues para entonces activar el tema de la pensión. La empresa también puede mandar al empleado a ese examen especializado si tiene desvinculado al trabajador de seguridad social. O sea, si es una empresa que se te accidentó un trabajador, una cosa grave, tremenda, y usted no lo tenía afiliado ni a salud, ni a ARL, pues mijo, señorita empresa, le toca asumir todo a usted. Y si en un determinado momento quiere darse cuenta, pues si el nivel de invalidez es suficiente para que él se pensione, partiendo del hecho de que aunque sea le pagaba pensión, ¿no? Entonces, pues la platica de eso tiene que pagarla usted, tiene que pagar que le hagan ese examen usted. Ahora, ¿cuánto cuesta? El valor no es muy caro, entre comillas. Es un salario mínimo mensual legal vigente. Recordemos que esta Junta Nacional de Calificación de Invalidez es una entidad del Estado. Y el valor es un salario mínimo, un salario mínimo. Una persona particular también si quiere hacerse el examen, digamos, hay un proceso legal, hay una demanda y está peleando pues por un derecho y necesita que este examen necesita sacárselo como prueba. También una persona natural puede ir y decir, yo pago, sáquemelo. ¿Listo? Bueno. Bueno, esto es con relación a la empresa. Dice ahora, incapacidad laboral de origen común, pero para los trabajadores independientes. Independientes, pero pues que paguen salud, ¿no? Que si usted es independiente y no paga salud, ni pensión, ni nada, pues ahí sí, cejo. Si te lastimaste, pues ahí sí ni modo. Dice, las empresas contratantes no están obligadas al pago de incapacidades, mientras que sí lo están las entidades promotoras de salud, la EPS, ¿sí? A la cual el afiliado, o sea, el trabajador, a la cual esté afiliado el trabajador, digo. Este deberá tramitar el pago de sus incapacidades directamente con la EPS. Muchachos, es muy sencillo. O sea, yo soy el que pago mi propia salud. La pago a mi nombre. No es una empresa la que me la está pagando. Yo la pago porque yo soy independiente, pero la pago. Si usted se incapacita 20 días, pues los 2 primeros días le toca a la empresa. Es como la empresa es usted. O sea, pues esos 2 días primeros los pierde. Pero de en adelante la EPS, usted va a la EPS, usted como dueño de usted que es el que hace el pago, va a la EPS y se deme la incapacidad y le tienen que dar la plata, obviamente pues con los soportes, ¿no? Obviamente. Se puede terminar el contrato de trabajo con justa causa
por una incapacidad de origen común superior a 180 días? Vamos a analizar dos elementos. Primero, numeral 15 del artículo 7 del decreto 2351 de 1965. Eso está viejo. Y el decreto 373 del 66. Mire lo que pasaba en esos tiempos y lo que decía. Mire lo que decía en esos tiempos, muchachos. Dice, es justa causa para dar por terminado unilateral, o sea que solo toma la decisión uno de los dos lados, en este caso la empresa, para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono, la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador. Ay, güey madre, o sea que si usted le da alguna enfermedad contagiosa, para afuera, que no tenga carácter profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible 180 días. Entonces, en ese tiempo, para que ustedes se den cuenta, la ley permitía sencillamente sacarlo para la calle a la personita que duraba más de 180 días incapacitado o que tuviera una enfermedad contagiosa o crónica. Imagínese usted un cáncer o alguna cosa, bueno, usted no es alguien pues, un cáncer o algo, y antes para afuera, triste, ¿no? Bueno, pero vamos a ver qué pasó con el tiempo. Pero vamos a ver, esta ya está más reciente, ya 1997, está un poquito más actualizada. Especialmente el artículo 26 señala, en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, este primer pedazo prácticamente, muchachos, es pues que a una persona no la pueden discriminar para un cargo por tener alguna incapacidad, ¿ya? A no ser de que realmente su incapacidad sea completamente incompatible. Imagínese usted en un cuarto de alarmas donde dependiendo del color del bombillo, usted tiene que reaccionar de una forma. Si es un color, tiene que hacer tal proceso. Si es otro, tiene que hacer otro proceso. Y si así, unos 5 o 6 colores distintos. Y que usted sea daltónico, no, pues ahí sí queda loco. Usted ve, aparece ahí verde y usted lo ve de otro color, entonces, pues ahí sí, ni modo, ¿ya? Pero mire lo importante de esto, lo que dice al final, mire lo que dice al final. Asimismo, ninguna persona podrá ser despedida o su contrato terminado por su limitación, o sea, por esa incapacidad, salvo que sea autorizada por la oficina de trabajo. Lo único que usted necesita para terminar un contrato de trabajo es que lo autorice la oficina de trabajo, hoy llamada Ministerio de Trabajo. Si se lo autoriza, usted lo puede sacar. Pero donde no se lo autorice y usted lo saque, ahí sí se le va onda porque le toca pagarle todo lo que le dejó de pagar desde el momento en que lo despidió desde el momento en que lo despidió hasta que él gane pues el proceso. Todo eso se lo tiene que pagar con EPS que haya dejado de pagar, con pensión que haya dejado de pagar, con primas que haya dejado de pagar. Y aparte de eso, el Ministerio de Trabajo te obliga a reubicarlo en la empresa, te obliga a volverlo a integrar a la empresa, si no tienes permiso, ¿ya? Pero muchachos, lo que son las mujeres en estado de embarazo y lo que son las personas incapacitadas, tienen algo que se llama estabilidad reforzada. Y eso hace que no puedan despedirlos, ¿ya? El Ministerio de Trabajo, por lo general, casi en un 100%,
todas esas solicitudes de terminación de contrato que pasan las empresas debido pues a una incapacidad y que quieren sacarlo, por lo general casi en un 100%, la oficina de trabajo les dice que no, no autoriza. Entonces, en resumen, ¿será que puedo despedirlo o no? En resumen, antes de despedir a un empleado por incapacidad, hay que esperar dos cosas. Primero, que hayan pasado los 180 días de incapacidad. Antes de los 180, usted ni se vaya a asomar al Ministerio de Trabajo, ni vaya, pierde su tiempo. Y, tal como lo dice la ley, impone la obligación a los empleadores tratar de reubicar al trabajador. O sea, mire que son dos cosas incluso. Usted puede llegar allá a la empresa, al Ministerio de Trabajo y decir, no, es que mire que el área donde él trabajaba, el cargo que él hacía allá en la empresa, ya no existe. Esa área voló, ese cargo desapareció. Por eso solicito la terminación del contrato, apruébemelo. Pero una de las cosas que le va a pedir primero el Ministerio de Trabajo a la empresa es, impone la obligación de tratar de reubicarlo. Y usted tiene que demostrar muy bien, que por más que quiera, no hay forma de reubicarlo. No hay forma. ¿Ya? Entonces dice, tratar de reubicarlo al trabajador generando los cambios necesarios para que éste pueda hacer uso de la capacidad laboral teniendo en cuenta sus limitaciones. O sea, lo primero que le va a imponer la oficina de trabajo es tratar de reubicar al trabajador. Primero que hayan pasado los 180 días y tratar de reubicarlo. Si se agota esa instancia y no se puede ubicar al trabajador en ningún lado, es estrictamente necesario como requisito la intervención del Ministerio de Educación. O sea, de todas formas, usted no puede despedirlo bajo su propia orden. Usted necesita la intervención del ministerio donde autorice esa terminación de ese contrato. Dice, del trabajador para finalizar su contrato, quien analiza las circunstancias particulares de cada caso y toma finalmente la decisión de autorizar o no la terminación del contrato. Y ojo muchachos, que aquí no juega el tema de que no, yo de todas formas lo voy a despedir a sin justa causa y le pago la indemnización. No, aquí ese ya no es el tema. Aquí el tema es que usted no lo puede despedir porque tiene estabilidad reforzada. Y si usted lo despide, él pone una acción de tutela o él va a la oficina de trabajo y pone el tema y vuelvo y le digo, si gana, ahí le toca pagarle a usted todo lo que le dejó de pagar y volverlo a meter a la empresa.